Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, en la costa de Ecuador, y que les va a hablar acerca de la necesidad de la desaparición de la República del Ecuador y el nacimiento de la República Federal Ecuatoriana, o el Estado Federal Ecuatoriano. Señalemos que el problema fundamental que ha tenido el Ecuador desde sus orígenes ha sido el regionalismo. Ya nuestro amigo Muñoz, en su libro de Historia del Ecuador, que es un texto para niños estudiantes del Ecuador, Jorge Núñez, nos dice que ni la historia ni la cultura ecuatoriana pueden entenderse al margen del fenómeno regional, y no habría democracia viable en el Ecuador del futuro si no se resuelven los problemas derivados de la oposición centralismo-regionalismo. La existencia de sociedades regionales no es un problema sino una realidad histórica y una forma de estructuración económica. Por tal razón, los ecuatorianos tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellas y a adecuar a estas realidades nuestro sistema político-administrativo que hasta hoy produce en mínima escala el modelo capitalista internacional y con un centro expoliador, con una periferia expoliada. Pero por otra parte, es indispensable combatir el regionalismo enfermizo que cultivan algunos caudillos y oligarquías locales que atentan contra todas las formas del progreso social y el equilibrio democrático. Desde los años 80, 1980, con el boom del camarón, la oligarquía costeña recuperó gran parte de su poder que lo había perdido durante los años en que el petróleo pasó a ser el centro de los recursos del Estado. Y aunque aún sigue siendo el centro de los recursos del Estado, ya la oligarquía costeña, que con el banano, con la crisis del banano producida desde 1968, cuando la United Fruit se mancha, el Standard Fruit en realidad se marcha, y Novoa adquiere el control de esta compañía en el Ecuador y convierte al Ecuador en el primer exportador de banano del mundo hasta el día de hoy, pero no produce ninguna retribución a los ecuatorianos la explotación de banano. Simplemente se trata de un terrateniente que acumula dinero, explota a los trabajadores, tiene una flota naviera y se convierte en el mayor exportador mundial de banano sin que el trabajo de los campesinos y el uso de la tierra ecuatoriana hayan sido recompensados, como era debido. Con el nacimiento de las camaroneras nace una nueva forma de producción que ya es una forma de producción industrial. Se crean piscinas camaroneras y estas piscinas camaroneras toman mediante bombas que son movidas fundamentalmente por combustibles, por diésel, agua del océano, la llevan a las piscinas camaroneras y luego de un tiempo esta agua, cuando ya llega la cosecha del camarón, es desalojada. Pero todos los días el agua tiene que ser renovada por estas bombas. Hay una persona que reparte la comida viene ya de empresas que producen alimentos balanceados para el camarón. Y este balanceo del camarón se hace a partir del pescado, de la harina de maíz, del trigo, y se crea una combinación, un producto que es el alimento del camarón. Las industrias camaroneras se convierten en una industria extremadamente rentable, pero se fundamenta su desarrollo en las zonas de manglar, porque la industria camaronera necesita agua semi dulce o semi salada, es decir, en las desembocaduras de los ríos donde llega el agua dulce y se mezcla con el agua salada, es el lugar más propicio
para crear camaroneras. Y precisamente en esos lugares es donde están los manglares. En ese tiempo se produce una gran devastación de los manglares. Estamos hablando de la pérdida de 200.000 hectáreas de manglar que pasan a ser camaroneras, y se produce una enorme migración de la costa interna a la costa externa, inclusive de la sierra a la costa externa del Ecuador, donde la gente trabaja en las camaroneras. Con muy pocos empleados tienen las camaroneras, pero la mayor parte son guardias, y también hay industrias camaroneras que empacan, y estas empacadoras de camarón sí contratan a numerosas personas. Pero además, la destrucción del manglar, la construcción de los diques, la construcción de las piscinas demanda de fuerza laboral, de mano de obra. Por supuesto, entran ahí ya las retroexcavadoras que hacen el trabajo humano a gran escala. Y finalmente, el transporte del camarón, el pelar el camarón, también da empleo a muchas personas. Entonces se convierte en una gran industria donde una hectárea que costaba en el año 1980-86 más o menos $6.000 sucres, tener una hectárea, producía al año 60.000 sucres. Esa era una rentabilidad mayor que la que en ese momento producía la cocaína. Pero en el año 90, primero llega una terrible sequía, ya en la época de Sixto Durán Ballén, y esta terrible sequía, que inclusive nos llevó a tener la hora de Sixto, comenzó a afectar sobremanera a la industria camaronera. Y la industria camaronera, que no tenía agua dulce disponible para mezclar con el agua salada, había destruido los manglares. También se vio invadida por una peste que llegó de camarones que eran capturados en alta mar, pero que tenían una enfermedad denominada la mancha blanca, que pintaba su cabeza de blanco. Esa mancha blanca llegó a las camaroneras y devastó el negocio. Entonces, la banca, que había logrado con una constitución de 1996 que podía utilizar los recursos de sus depositantes, y estos recursos fueron prestados a numerosas camaroneras, inclusive los dueños de los bancos, los accionistas de los bancos eran camaroneros. El alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, era camaronero. Luego Jaime Nebot era camaronero. Los políticos eran camaroneros, especialmente en la costa. Cuando llega la mancha blanca, pierden su capital. Viene una verdadera quiebra masiva. Pero además, este sistema de sacar dinero del Ecuador, en especial dólares, llevarlos a paraísos fiscales, crear una inflación mediante altos intereses bancarios por los ahorros, que llegaron a ser más del 180% que le pagaban a usted por sus ahorros y sus depósitos en cuentas de sus bancos. Mucha gente vendía sus jubilaciones, vendía sus casas, sus terrenos, porque en teoría el banco le daba más dinero que su jubilación o que la renta de la casa. Entonces preferían vender las casas, vender las jubilaciones, vender las tierras, poner el dinero en el banco, pero el banco convertía ese dinero en dólares. Esos dólares provenían de el petróleo. Y el gobierno entonces, estamos hablando de Osvaldo Hurtado, luego inclusive el gobierno de Rodrigo Borja, luego el gobierno de Sixto Durán Ballén, para evitar que el precio del dólar se disparara
por la alta demanda en la compra de dólares, ponía esos dólares en la calle, restándolos a la Reserva Monetaria Nacional, al Banco Central, pero estos dólares inmediatamente eran comprados por los mismos banqueros y los banqueros los sacaban fuera del país. Cuando el dólar subía mucho de precio, ellos la volvían a traer y ganaban por esto que se llamaba el bicicletazo. Volvían a vender los dólares, ganaban mucho dinero y nuevamente volvían a comprarlos y repetían esta operación. Esto llevó finalmente a que la gente ya no confiara en la moneda nacional. Y el momento en que se perdió la confianza en el sucre, porque usted se puede imaginar, usted desayunaba un día por $1 y al día siguiente ya desayunaba por 2. Y al día siguiente ya desayunaba por 3 sucres. Eso era una locura. Entonces nadie quería tener sucres. Todo el mundo quería tener dólares y corrían a comprar los dólares y a ponerlos debajo del colchón. Estos dólares se comenzaron a comprar con los ahorros que se pusieron en los bancos. Los bancos ya no tenían dinero para devolver a los cuentaahorristas que estaban desesperados por comprar dólares y se declararon en quiebra. Los banqueros fugaron, entre ellos los Isaías, que precisamente esta semana les han devuelto decenas de bienes que les habían sido incautados porque se robaron la plata de sus cuentaahorristas, o por lo menos hicieron desaparecer ese dinero que se les había confiado, y el gobierno de Lucio Gutiérrez incautó gran parte de esos bienes para compensar a los depositantes cuando estos bienes se vendieran. Entonces, en ese momento, el gobierno ha devuelto esos bienes, está devolviendo esos bienes a los financistas de la campaña de Daniel Noboa, porque los Isaías financiaron la campaña de Daniel Noboa para ser presidente, y en este momento Daniel Noboa les está devolviendo el favor con la devolución de sus bienes incautados. Va a ir a señalar que ellos tenían 3 canales de televisión, uno de ellos Gamavisión y el otro Telecentro, pero además tenían más de 700 radios, y otros como Aspiazu tenían también el diario El Telégrafo, la radio, y un gran edificio en Guayaquil del banco que era de su propiedad. Entonces estos banqueros quebraron debido precisamente al cambio climático, a la sequía, como primera causa que produjo la crisis del camarón. Hoy estamos viviendo nuevamente lo que vivió el gobierno del presidente Sixto Durán Ballén, pero la diferencia está en que en el tiempo de Sixto Durán Ballén no había tanta necesidad de la luz, tanta población, tanta necesidad de electricidad, porque usted se puede imaginar, no existía el celular, no existía el Wi-Fi, no existía el Internet, y usted en estos días no puede vivir sin celular. Y ese celular necesita energía eléctrica, y el día que le cortan la energía eléctrica, la situación se pone crítica. Es tan crítica la situación que durante el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso, e inclusive este gobierno al comienzo, porque primero tuvo unas grandes inundaciones, grandes lluvias, dijeron que las numerosas centrales hidroeléctricas que Rafael Correa había construido estaban siendo subutilizadas. Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair se había desperdiciado el dinero porque solamente se utilizaba el 30%. Hoy, Coca-Cola Sinclair no produce lo suficiente para abastecer al país,
y peor las otras centrales situadas en las zonas donde ecológicamente no debían haberse construido porque eran zonas de las cordilleras de los Andes donde no existen glaciares. En estas provincias de Loja, Cañar y Azuay no existen glaciares, no existen nevados con glaciares. Entonces hay una mucha menor condensación de las lluvias. Y ahora se siente que fue un error haber construido 3 centrales hidroeléctricas en la provincia del Azuay. Y esas 3 centrales hidroeléctricas, que son las que mayor producción de energía eléctrica han dado al país desde la época de Sixto Durán Ballén, hoy no tienen suficiente caudal para generar energía eléctrica debido al cambio climático, que ya desde ahora es una cosa que determina el nuevo orden en el Ecuador. Entonces vemos que las inundaciones que ya en la época de Hurtado se produjeron en el 97, el segundo fenómeno del Niño, porque el primero fue en el 82. Y luego, este fenómeno del Niño reciente tiene un mucho mayor impacto que los fenómenos del Niño anteriores. ¿Por qué? Porque hay más población, hay más infraestructura y más población es afectada por las inundaciones y más infraestructura es afectada por las inundaciones. Hoy, la sequía también produce una mayor afectación porque hay muchas más personas en el Ecuador, muchos más habitantes, hay muchas más zonas pobladas, hay muchas más zonas agrícolas, hay muchas más energía eléctrica en uso y necesidad. Usted puede imaginarse que ahora tenemos televisor, refrigeradora, ventilador, focos, internet, celular, inclusive vehículos eléctricos, aspiradora, licuadora y todas las doras. Cada persona tiene eso. Se puede imaginar que hay que volver a lavar a mano. Solamente con eso ya el Ecuador ya se encuentra bajo convulsión. El tiempo que las mujeres necesitaban para lavar a mano era un tiempo extremadamente largo, que lo podían vivir la gente que vivía en los pueblos, pero la gente que vive en las ciudades, de lavar a mano les lleva esfuerzo, tiempo, y eso es agotador porque tiene que inmediatamente salir a trabajar. Esta es la afectación que nos ha producido este fenómeno, pero al mismo tiempo se suma esto que llegó la pandemia, y la pandemia produjo un colapso psicológico en el país. ¿Por qué? Porque primero los muertos estaban en la calle, estaban en todas partes, en los edificios, eran nuestros parientes, eran nuestros amigos. Segundo, porque cambiamos la forma de aprender, fue necesario la educación a distancia, se utilizó el internet, pero también cambiamos la forma de relacionarnos. Usted ahora, desde las facturas de agua y luz, las recibe por internet, se paga por internet, se compra por internet, y no solo eso, hasta se puede votar por internet con las personas que están en el extranjero, por ejemplo. Y tenemos el gran problema de que el distanciamiento social y esta nueva forma de educación quebrantó la forma de relacionarnos entre los ecuatorianos, sumado a que llegó la televisión satelital, el internet, la carretera, la electricidad, el agua potable, todo al mismo tiempo durante el gobierno de Rafael Correa, que trastornó el orden anterior del Ecuador, creando una ola de gente desempleada en los campos porque las máquinas entraron a reemplazar al trabajo humano. Ya no se hizo necesaria tanta gente y
se dio la gran expansión, por ejemplo, de la industria de la palma africana que despobló enormes territorios de la Amazonía y la provincia de Esmeraldas, por ejemplo, y de parte de la provincia de Pichincha y Santo Domingo. Esto hizo que la gente emigrara a las ciudades y estas ciudades se convirtieron en barrios miseria, zonas de conflicto. Y estos barrios miseria se convirtieron en escuelas, colegios y universidades de delincuentes. Y para colmo, esos delincuentes fueron a apropiarse de las cárceles de Ecuador y las cárceles se convirtieron en escuelas, colegios y universidades de los delincuentes ecuatorianos, centros de reclutamiento y finalmente el Ecuador entró en este periodo del conflicto interno armado que es una guerra civil. Es una guerra civil en teoría contra los narcotraficantes, pero resulta que los narcotraficantes en su mayoría y los delincuentes en su mayoría son costeños, porque el gran impacto de la agricultura y de la modernización y de la mecanización del campo se sintió mucho más en las costas, donde hay plantaciones, habían plantaciones. En la sierra, el minifundio, la hacienda, la producción intensiva de flores, de brócoli, desde los años 90, que utiliza el espacio físico no de forma extensiva, sino de forma intensiva, y con mucha mano de obra. Por ejemplo, una plantación de flores necesita alrededor de 30 personas por cada hectárea de la plantación. Si tiene 10 hectáreas, necesita 300 personas. Unas van para fumigar, otras para empacar, otras para cortar, otras para resembrar, etcétera, etcétera. Algo que no pasa con la industria camaronera. Y esto hizo que en la sierra el impacto de la mecanización del agro fuera mucho menor que el impacto de la mecanización en la costa. Ustedes pueden imaginarse barcos pesqueros que pueden sacar en un día lo que toda una población de pescadores saca en ese mismo día. Gente como yo, que ha sido médico en el Tonchihue, ha visto con sus propios ojos cómo un barco pesquero saquea la costa ecuatoriana y los pescadores se quedan sin trabajo y sin productos, sin pescado. Esto se siente más en la costa ecuatoriana. En la Amazonía el fenómeno es diferente. En la Amazonía la sociedad se construyó de otra manera, mientras que en la costa el Océano Pacífico fue lo más importante y ser comerciante, ser navegante, ser trabajador de plantación era lo fundamental, pero en cada inundación los pequeños propietarios, los pueblos pequeños desaparecían y en cada sequía los cultivos, el ganado, los animales, la pesca desaparecía. Eso hacía que la gente de la costa viva como una sociedad seminómada, donde los trabajadores migraban de un lugar a otro, donde en ese momento se cosechaba banano, donde en ese momento se cosechaba camarón, donde en ese momento se invadía un manglar, donde en ese momento se deforestaba un bosque. Todos ellos se movían desde sus lugares de origen a estas poblaciones por un sueldo, por dinero, y terminaban derrochando el dinero fundamentalmente en prostíbulos, en cantinas, por lo cual en la costa la prostitución, el alcoholismo y la violencia se hicieron más comunes. En la sierra, el trabajo, gracias a las dos reformas agrarias, la del 68 y la del 74, dejó de estar en manos esencialmente de los hacendados y pasó a ser una producción de campesinos minifundistas que han ido progresivamente creciendo, y estas organizaciones indígenas y campesinas que llegaron inclusive a paralizar el país
y han llegado a paralizar en repetidas ocasiones el país, son no solamente dueñas del minifundio, sino que son prácticamente las dueñas del transporte de alimentos en todo el Ecuador. Los indígenas tienen camionetas, camiones y reparten sus productos por costa, sierra, oriente, Amazonía, todo. Y no hay rincón al que no lleguen. Venden los productos de la sierra, que son fundamentalmente de mercado interno, de autosustentación, y traen fundamentalmente de la costa frutas, pesca y otros productos a la sierra. Se han apropiado del comercio. Por eso, cada vez que hay un paro en el Ecuador, este paro generalmente por los combustibles, por el precio de los combustibles, son los indígenas de la sierra los más afectados, porque ellos son los dueños del transporte terrestre, fundamentalmente de los alimentos en el Ecuador. Se han logrado apropiar de los mercados locales de parroquias, cantones y provincias enteras. Esto a su vez, seguido de una exportación, de que los serranos podían ya tener dólares, disponer de dólares, porque vendían sus productos en dólares, como los floricultores, los vendedores de brócoli. Esta exportación de productos y la posibilidad de tener ya dólares, que antes estaban solamente en manos de los exportadores de la costa y de las empresas petroleras y del gobierno, porque las petroleras le pagaban al gobierno y el gobierno repartía esos dólares. En cambio, en la costa los exportadores tenían dólares. La gente de la sierra no tenía dólar. Llega la industria bananera, la industria floricultora, y llega la industria del brócoli, y por primera vez los ricos de la costa disponen de dólares. Entonces esto cambia el orden mundial y cambia el orden nacional. Y en este momento, en la Amazonía, en cambio, se dio un diferente proceso. No fue la Iglesia Católica lo más importante como la sierra, ni la administración de Quito y Cuenca, o sea, los gobiernos, las burocracias, ni tampoco fue como en la costa, donde lo más importante era el banquero, el dueño de la plantación, el comerciante, el contrabandista, el pirata, inclusive el cuatrero. Esos eran los personajes fundamentales de la sociedad costeña. En cambio, en la sociedad amazónica, los indígenas llevan una lucha desde siglos por mantener sus territorios. Y esta lucha de siglos por mantener su territorio se enfrentó primero con las empresas exportadoras de su petróleo, entonces con transnacionales. Y estas transnacionales llevaron migración de todo el país hacia las zonas de explotación petrolera como Shushufindi, como Laguagrio. Y en cambio la reforma agraria de 1974 pretendió hacer lo mismo que los norteamericanos hicieron en Estados Unidos para colonizar el oriente, el oeste. Entregaban a los colonos, fundamentalmente serranos, 50 hectáreas, igual que entregaban 50 hectáreas a los colonos europeos que quisieran quitarles las tierras a los indios norteamericanos. Entonces hicieron lo mismo, y con la ayuda de la Alianza para el Progreso, la Embajada norteamericana, se invadió territorios en la provincia de Morona, Santiago, especialmente, y en otras provincias, para crear una reforma agraria y colonización. Se llamaba colonización de la Amazonía ecuatoriana. A esta reforma agraria y colonización los indígenas le hicieron una feroz resistencia hasta el día de hoy, y gracias a eso las comunidades indígenas, que fundamentalmente fueron creadas por las misiones religiosas católicas y luego por las misiones, los misioneros evangélicos, han logrado mantener una autonomía o su territorio, han logrado conservar sus tierras, sus territorios.
y han disputado palmo a palmo con las petroleras. Por tanto, hay otro modelo de gestión en la Amazonía. Esto hace que en el Ecuador en realidad existan 4 países. Un país que es el país de la costa ecuatoriana, que comprende las planicies costeras, algunas montañas de la costa, el borde costero y el océano Pacífico de las 200 millas al frente de la costa ecuatoriana, que se podría llamar el Estado ecuatoriano del Pacífico, que tiene música, lenguaje, vestimenta, forma de trabajo, forma de relación, inclusive la organización familiar es diferente. Mientras que en Quito y en la sierra, el centro, el núcleo de la organización familiar es el matrimonio y la familia, bendecida por la Iglesia Católica y registrada en el registro civil. En la costa, los hombres tenían hijos y no sabían dónde ni quién era los que los paría. Las mujeres tenían 2, 3 maridos, 2, 3 familias, 2, 3 hijos de diferente marido, tanto así que se hizo la necesidad de crear la unión libre en la costa. En la sierra, el matrimonio y el reconocimiento de los hijos legítimos primero, y luego de los hijos ilegítimos, se hizo algo fundamental en la estructura familiar. En la Amazonía se mantienen en algunas comunidades modalidades de relación familiar típicamente de caciques. El cacique de la comunidad indígena tiene derecho a tener cuantas mujeres le dé la gana, y hasta se pelean entre caciques por mujeres, especialmente entre los shuar. Pero en algunas comunidades donde la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica lograron crear y organizar las familias, el matrimonio eclesiástico, el matrimonio civil se instauró. Hoy, la costa ecuatoriana se ha convertido en el principal exportador mundial de cocaína a Estados Unidos y a Europa, zona de tránsito de la cocaína, la más importante zona de tránsito de cocaína de Sudamérica. Los Andes se han convertido en el principal proveedor de artesanías, alimentos e inclusive leche y carne, pero principalmente leche. La carne sigue siendo asumido la costa como más importante proveedor de carne. Y la Amazonía sigue siendo un proveedor de plantas medicinales, también de algo de carne, muy poca fruta y productos de mercado, y finalmente es un proveedor ahora de oro ilegal y de petróleo. Entonces se crean 4 países, pero el cuarto país sería el uno el Pacífico, el otro sería el de la sierra y el otro sería el de la Amazonía, con culturas diferentes, idiomas diferentes, formas de hablar diferentes, porque en la sierra hay el quichua, en la Amazonía hay más de 8 lenguas, y en la costa apenas hay 3 etnias que conservan sus idiomas: los Aguá, los Epera y los Sáchilas. El resto tienen otra forma. Con la música colombiana, que es la reina de la cultura costeña, la música tropical. En la sierra, el pasillo y la música andina, que es la reina desde Bolivia hasta Ecuador. Y en la Amazonía, con una música que es mezcla de todo, más una música propia, que tiene que ver mucho con instrumentos y formas de bailar y de entender la realidad diferente. En Galápagos se crea también un nuevo estado, y este estado es un estado en disputa desde 1941 con Estados Unidos. Galápagos no es solamente esos 47.000 kilómetros cuadrados que ocupa las islas, sino también los 200.000 kilómetros cuadrados de mar que tiene en la periferia. 200.000 kilómetros cuadrados. Es decir, en este momento, en realidad, la provincia más grande de Ecuador es Galápagos. Y Galápagos ha operado de manera descentralizada, de manera autónoma y bajo
una alta influencia norteamericana. Es otro estado del estado ecuatoriano. Esto nos lleva a pensar seriamente la posibilidad de crear un estado federal ecuatoriano en el cual la costa y el borde costero, el océano Pacífico del borde costero, con sus pequeñas islas que hay a lo largo de él, sean un estado con capital en Guayaquil. Esta capital en Guayaquil tendría su gobernador, su parlamento, sus leyes locales, sus recursos propios, y parte de ellos, por ejemplo, un 30% sería para destinarle a todo al Estado, en general, una contribución al Estado federal en general. La sierra, que comprende desde los bosques nublados hasta la parte de las ollas interandinas, tiene solamente en la superficie territorial una superficie similar a la de la costa, considerando las elevaciones y todo, y podría ser un estado independiente con capital en Cuenca, con las mismas características. Ok, 30% de contribución para el Estado federal y el resto se lo distribuyen allá, considerando que los dos estados deben destinar el 10% para la protección de la naturaleza, de las áreas protegidas. La Amazonía y Galápagos, que son zonas de muy baja densidad de población por kilómetro cuadrado, pero tienen mucha selva, mucha naturaleza, mucha biodiversidad, son ricas por tener la biodiversidad que tienen, y esa es su mayor fortuna. Por tanto, estas regiones, tanto la amazónica como la de Galápagos, deberían ser la fuente, las encargadas de proteger la biodiversidad amazónica y la biodiversidad del Pacífico en Sudamérica y en especial en Ecuador. Es decir, ellas apenas tendrían que aportar con el 10% de lo que producen los impuestos que se generan en esa zona al Estado, y el 90% del restante debería ser para 45% para distribución a los seres humanos y poblados, los centros poblados, y 45% de todo el presupuesto de esas zonas debería ser destinado para protección de la naturaleza. Así crearíamos un estado federal con 4 estados, y el distrito federal sería pues el cantón Quito con su división, con sus cantones aledaños, ¿no? El cantón Quito. Y esto es importante porque Quito es, desde la época de la colonia, el centro del imperio, fue uno de los centros más importantes del imperio inca, del imperio español, y ahora inclusive llegó a ser la capital de UNASUR, de la Unión de Naciones Sudamericanas. Quito es un centro administrativo histórico. Aquí en Quito estaría lo que sería el Distrito Federal. Aquí estaría entonces el presidente, el parlamento, fuera que cada uno de esos estados tiene su propio parlamento, tiene su propio gobernador, tiene sus propias cortes, también estaría la Corte Suprema, el Parlamento Nacional. Y de esta forma, cada estado nombra un gobernador y unos parlamentarios, especialmente un gobernador, que dura 4 años en sus funciones, pero uno de esos años tiene que destinarlo a ser gobernante del Estado federal. Entonces, gobierna por 3 años en su estado local, estado costeño, serrano, amazónico o Galápagos, y cuando él no está, lo reemplaza su vicepresidente, y 1 año tiene que venir a gobernar todo el estado federal desde Quito. A su vez, lo mismo hace el amazónico. 3 años gobierna su estado local, y 1 año tiene que venir a gobernar desde Quito. Y lo mismo pasa con el de Galápagos y con el de la Sierra,
De esa manera, en este Estado federal, los que son nombrados gobernadores de cada uno de esos estados por un año gobernarían desde Quito a todo el Estado federal ecuatoriano. Como son 4, se completaría los 4 años. De manera que el primer año le toca al que está de gobernante de la sierra, el segundo año al que está de gobernante de la costa, el tercer año al que está de gobernante de la Amazonía y el último año al que está de gobernante de Galápagos. Esta sería la revolución, la verdadera revolución que permitiría que el Ecuador se convierta en un estado completamente diferente y desaparezca el regionalismo, desaparezca el autoritarismo, desaparezca esta pugna que existe entre la sierra, la costa y ahora la Amazonía de Ecuador. Muchas gracias.